En 1891, un joven de apenas 14 años forjó una decisión que alteraría su destino. Sin previo aviso, sin carta alguna, simplemente partió. Dejó atrás la granja familiar con solo $5 en el bolsillo, una determinación que, en el fondo, ni él mismo comprendía. Su nombre era Jesse Livermore, hijo de un humilde granjero. A primera vista, nada lo distinguía de los demás. Sin embargo, tras aquellos ojos serenos se ocultaba una facultad. Pocos la percibían, una mente capaz de descifrar los números. Los veía como un lenguaje secreto. 38 años después, millones de estadounidenses perdían sus empleos, sus hogares y los ahorros de toda una vida. Aquel mismo muchacho que había huido de la granja vería su fortuna tomar un rumbo opuesto. ¿Cómo era posible que, en medio del colapso de una nación, un solo hombre prosperara como nunca? ¿Fue azar, talento innato o una visión distinta del mundo? Para desentrañar esa paradoja es preciso regresar a aquel punto de partida. A finales del siglo XIX, América conservaba su carácter rural. Aquí descubrirás relatos sobre las familias más adineradas, imperios que cambiaron la historia y secretos del poder económico y político. Suscríbete y cada semana viaja conmigo a explorar estas historias fascinantes. Después de esto, continuamos. Mayoría de las existencias transcurrían entre el nacimiento, el trabajo y la muerte, todo en el mismo terruño. El progreso avanzaba, sí, pero con una lentitud marcada por el ciclo de las estaciones y los cultivos. El padre de Jesse anhelaba que su hijo siguiera esa senda. El laboreo arduo, la vida campestre, la rutina sin sobresaltos. No obstante, Jesse no soportaba tal idea. Lo asfixiaba. Anhelaba algo diferente, aunque su mente aún no lograra definirlo. Su madre, Laura, fue la primera en advertir la singular habilidad de su hijo. Lo veía resolver cálculos mentales con una soltura que asombraba a sus maestros. No solo memorizaba las cifras, las comprendía, las observaba moverse, formar intrincados patrones, dialogar entre sí. Aquella capacidad era extraordinaria. El director de la escuela se lo confirmó a su madre. Retenerlo en la granja sería un desperdicio de su potencial. Una mañana gélida, mientras el padre de Jesse trabajaba en los campos, Laura tomó una resolución. Cambiaría para siempre el devenir de su hijo. Le entregó un billete de $5. Le brindó un breve abrazo y lo instó a marcharse, a buscar un porvenir mejor, a emplear su intelecto, no sus manos. Ignoraba que, con ese gesto, estaba lanzando al mundo a una de las mentes más brillantes y, a la vez, más trágicas que Wall Street conocería. Jesse partió hacia Boston, un adolescente imbuido de temor y anhelo. Carecía de contactos, de educación formal en finanzas, de equipaje, salvo su profunda convicción en sí mismo. Pero en ese instante, Estados Unidos experimentaba una transformación radical. Las fábricas emergían, modelando la nación. La revolución industrial convertía la antigua tierra agrícola en una potencia económica. Los sueños ya no se sembraban en la tierra, ahora brotaban entre los números, el acero y el humo ascendente de las chimeneas. Los estadounidenses comenzaban a vislumbrar un futuro diferente, más vasto, más dinámico. La riqueza se concentraba, el mercado de valores se erigía como el nuevo campo de aspiraciones. No obstante, aquel era un universo hermético. Solo magnates como Andrew Carnegie o John D. Rockefeller participaban en ese juego. Para la mayoría, la bolsa seguía siendo un enigma, un coto exclusivo para unos pocos privilegiados. Jesse arribó a Boston resuelto a penetrar en ese mundo, aunque fuese por la entrada más humilde. Consiguió empleo en una firma de corretaje, no como inversor, sino como chico de los tableros. Su labor consistía en transcribir los precios de las acciones en una vasta pizarra, repetidamente al dictado de los operadores. Día tras día, su mano seguía el compás de las cotizaciones, pero su mente realizaba una tarea más profunda. Observaba, analizaba, comparaba. ¿Y si esos números obedecían a un patrón? ¿Y si no eran tan aleatorios como se creía? Gradualmente comenzó a discernir algo invisible para los demás. Detrás del aparente desorden había una estructura. Las fluctuaciones no eran del todo impredecibles. Con una observación atenta,
Era posible anticipar los movimientos venideros. Era como si las acciones respiraran, como si el mercado poseyera un pulso que solo él podía percibir. A los 16 años, Jesse decidió someter su intuición a prueba. Había ahorrado lo suficiente para ejecutar su primera operación significativa. Apostó por las acciones de Burlington. La ganancia no fue cuantiosa, pero el impacto resultó inmenso. En ese momento comprendió una verdad esencial. Para él, el dinero trascendía su valor monetario. Era un baremo de su intelecto, una confirmación de que dominaba un juego que la mayoría apenas lograba seguir. Esa victoria inicial lo transformó todo. A partir de entonces, su existencia se convirtió en una búsqueda incesante de patrones, de señales ocultas, de indicios sutiles que pudieran prever los grandes movimientos. Se obsesionó con entender el mercado no como un reino del azar. Lo veía como una entidad viva, un sistema imbuido de emociones, miedo, codicia y ambición. Los años transcurrieron. Jesse inició su carrera independiente en el mercado. Estados Unidos se transformaba a una velocidad vertiginosa. La industrialización y el auge urbano gestaban una nueva clase social. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Cuando la Primera Guerra Mundial estalló en Europa, el presidente Woodrow Wilson intentó preservar la neutralidad americana. Pero la neutralidad no implicó pasividad. Significó una oportunidad sin precedentes. Las fábricas estadounidenses comenzaron a producir armamento, municiones y toda clase de suministros para las naciones europeas. El capital fluyó hacia los bancos de Estados Unidos. Europa solicitaba préstamos. América cobraba intereses. Mientras el viejo continente se desangraba, Estados Unidos se enriquecía. Así nació la era que más tarde sería conocida como los felices años 20. Para entonces, Jesse ya era un trader de renombre. Su vida discurría con un patrón tan predecible como sus operaciones. Triunfos monumentales seguidos de caídas devastadoras. Amasaba fortunas, las perdía con idéntica facilidad. Se declaraba en bancarrota y resurgía una y otra vez. ¿Era acaso suerte? ¿Una adicción incontrolable? ¿O simplemente una incapacidad para vivir de otra manera? En 1906 anticipó con acierto el colapso del mercado. Fue tras el terremoto de San Francisco. En un solo día obtuvo $250.000. Sin embargo, 2 años después, la totalidad de esa suma se había desvanecido. La lección fue severa. El mercado siempre superaba a cualquier individuo, por brillante que éste fuera. No obstante, esa misma lección no lo detuvo, lo impulsó aún más lejos. El riesgo se convirtió en su elixir. Cada operación era una descarga de adrenalina, un pulso desafiante entre su intelecto y el caos inherente del mercado. En 1917 conoció a Dorothy, una joven bailarina a quien afectuosamente llamaba Doatzi. Tenía 22 años, era vivaz, extrovertida y ajena al mundo de las finanzas. Jessie se prendó de su vitalidad, de su forma despreocupada de existir. Se casaron un año después, justo cuando la contienda bélica llegaba a su fin. América emergía del conflicto más poderosa que nunca. Las fábricas no cesaban su producción, las ciudades se expandían, el dinero parecía inagotable. Jesse capitalizó esa marea ascendente, se volvió inmensamente rico, adquirió una vasta propiedad, Evermore, una mansión que simbolizaba su convicción en la prosperidad eterna, también un amor sin límites. Sin embargo, mientras Estados Unidos se erigía en la potencia económica mundial, una peligrosa quimera comenzaba a germinar, la ilusión de un crecimiento perpetuo. Ciudadanos comunes, antes ajenos a la inversión, se aventuraban en el mercado. Habían aprendido a adquirir bonos gubernamentales durante la guerra. Ahora buscaban fortuna en las acciones, la radio, los automóviles, las fábricas. Todo parecía augurar un futuro brillante. La gente se endeudaba para invertir. Estaban convencidos de que el mercado ascendería sin cesar. ¿Podría aquella sensación de prosperidad perdurar eternamente? Jessie sabía que no. Había reconocido ese patrón con anterioridad. Comprendía que tras cada auge se ocultaba una inevitable caída, pero en esta ocasión estaba resuelto a capitalizarlo. Para entonces había edificado algo que ningún otro trader poseía,
una red privada de inteligencia que abarcaba el globo. Contaba con más de 60 analistas y estadísticos. Le remitían datos sobre cosechas, política, exportaciones y precios internacionales. Era su propio sistema de información, mucho antes de que el término inteligencia adquiriera ese significado en el ámbito empresarial. Pasaba hasta 18 horas diarias en su oficina, rodeado de documentos, cables y teléfonos. Sus facturas telefónicas excedían los $15.000, una suma equivalente a cientos de miles en la actualidad. Se comunicaba con Londres, París y Berlín. Rastreaba cualquier indicio que pudiera anticipar el próximo movimiento del mercado, pero mientras construía su imperio de información, su vida personal se desmoronaba. Doazi, exhausta de la soledad, hallaba refugio en el alcohol. Sus 2 hijos apenas lo veían, y entretanto Jesse permanecía absorto en los números que danzaban ante él. A mediados de los años 20, la nación entera sucumbió a una adicción al mercado. Se adquirían acciones a crédito. Las conversaciones en bares, barberías y taxis giraban en torno a aquellas inversiones. Incluso los limpiabotas alardeaban de sus propias carteras. Parecía que todos se habían transformado en expertos. ¿Y qué hacía Jesse? Observaba. Presenciaba cómo el optimismo se transmutaba en euforia, cómo la euforia degeneraba en ceguera, y en esa ceguera colectiva él percibió la oportunidad. Los números le advertían que algo andaba mal. Los precios de las acciones eran desproporcionadamente altos. Las tasas de interés en Europa se elevaban. Los capitales comenzaban a desplazarse. Todo señalaba un inminente colapso. Y mientras el resto del país celebraba, Jesse comenzó a apostar contra el mercado. Era una decisión solitaria y audaz. Mientras la mayoría creía en una prosperidad eterna, él apostaba por el desastre, y aquel desastre se aproximaba inexorablemente. El estío de 1929 se presentó con un fulgor engañoso. Las avenidas de Nueva York rebosaban de automóviles relucientes. Los rascacielos se alzaban como emblemas de una prosperidad inagotable. Los diarios celebraban a diario nuevos récords bursátiles. Para muchos, el dinero se había vuelto una certeza inamovible. Familias enteras invertían los ahorros de toda una vida. Estaban convencidas de que nada podía torcerse. Pero Jesse Livermore percibía una realidad diametralmente opuesta. Los informes que llegaban a su despacho eran cada vez más alarmantes. Las tasas de interés en Londres ascendían, las exportaciones estadounidenses decrecían, los préstamos se multiplicaban como si el crédito fuese un abismo sin fondo. Las acciones habían dejado de reflejar el valor intrínseco de las compañías. Se transformaron en meras fichas de un gigantesco casino, y en ese casino la banca siempre prevalece. Jesse lo sabía, lo había presenciado antes, pero esta vez la magnitud del juego era distinta. La nación entera estaba apostando, y cuando un país entero apuesta, lo que se arriesga no es solo el capital, es la propia confianza. Durante meses, Jesse comenzó a construir posiciones en corto, apuestas colosales contra el mercado. Era una estrategia temeraria. Los analistas lo tildaban de insensato, los banqueros lo despreciaban, la prensa lo ignoraba. Sin embargo, él no buscaba aprobación, solo la exactitud. Los números, una vez más, hablaban con una elocuencia innegable. Mientras tanto, su vida familiar continuaba su inexorable declive. Dorothy, su esposa, conocía sus infidelidades. Había transitado de la tristeza a la ira y de la ira a la resignación. Bebía cada noche hasta el sopor. Intentaba borrar el lujo vacío que la circundaba. La mansión Evermore, antaño símbolo de amor y opulencia, se había convertido en una jaula silenciosa. Cada rincón evocaba una promesa quebrada. Jesse, no obstante, apenas reparaba en el vacío circundante. Sus jornadas comenzaban antes del alba. Concluían cuando el teletipo cesaba de imprimir cifras. Veía el mercado como una bestia exhausta. Respiraba con dificultad antes del colapso final. Y entonces, el 29 de octubre de 1929, aquella bestia exhaló su último aliento, el martes negro. Esa mañana, el clamor en Wall Street era ensordecedor. Los corredores gritaban, las órdenes se amontonaban, las acciones se desplomaban a un ritmo jamás visto. En cuestión de horas, el mercado se hundió.
Se negociaron más de 16 millones de acciones. La histeria se apoderó de todos. Algunos lloraban, otros permanecían inmóviles, paralizados por el estupor. Pero Jesse no. Él observaba cada oscilación desde su oficina, la mirada clavada en la cinta del teletipo. Cada caída confirmaba su predicción. Cada punto que el índice descendía significaba una ganancia inimaginable para él. Cuando el mercado cerró, su fortuna había ascendido a una cifra inverosímil: 66 millones de dólares en un solo día, más de 100 millones en total al término del desplome, una cantidad que hoy equivaldría a miles de millones. Mientras millones de personas caían en la ruina, Jesse se había convertido en el hombre más acaudalado de América. Esa noche regresó a su hogar en su Rolls Royce. Al abrir la puerta, encontró a Dorothy y a los niños temblando, aterrorizados por lo que habían escuchado en la radio. Pensaban que su padre también lo había perdido todo, pero cuando Jesse les explicó que, en realidad, se habían enriquecido como nunca, nadie esbozó una sonrisa. Dorothy lo miró en silencio. No lograba comprender cómo alguien podía alegrarse. El país entero se hundía en la miseria. El dinero, una vez más, no había traído sosiego, solo una distancia insalvable. En los años subsiguientes, Estados Unidos se hundió en la Gran Depresión. Para 1932, 13 millones de estadounidenses carecían de empleo. Uno de cada 4 hogares vivía en la pobreza. Los bancos cerraban sus puertas. Las fábricas apagaban sus chimeneas. Las calles se colmaban de filas interminables de personas. Aguardaban un plato de sopa. En medio de esa desesperación, el nombre de Jesse Livermore comenzó a aparecer en los periódicos, no como un héroe, sino como el villano perfecto, el hombre que se había enriquecido mientras la nación se desplomaba. Recibía cartas con amenazas de muerte casi a diario. Se vio obligado a contratar guardaespaldas para proteger a su familia. Aquella fortuna, que lo había elevado a símbolo del éxito, se transformó en su propia condena. El público demandaba un culpable, alguien a quien señalar. Jesse encarnó ese rostro. Paradójicamente, su mayor triunfo marcó el inicio de su caída personal. El dinero no pudo salvar su matrimonio. Dorothy, completamente entregada al alcohol, inició un romance con un joven agente de la ley seca. Jesse, en lugar de confrontarla, se recluyó aún más en su universo de números. En 1932, ella solicitó el divorcio. El proceso fue prolongado, doloroso y humillante. La prensa lo siguió día tras día, exponía los detalles de su vida privada como si se tratara de una novela. Cuando el divorcio se formalizó, Dorothy se casó de nuevo apenas una hora después. Llevó a sus hijos y se mudó a la costa oeste. Jesse permaneció solo, rodeado de opulencia, pero carente de sentido. Intentó regresar al mercado, lo necesitaba, no por el capital, sino porque era lo único que comprendía. Pero el mundo había cambiado irrevocablemente. Tras el colapso, el gobierno había decidido intervenir. Se promulgaron nuevas leyes, se reguló el comercio, se controlaron los préstamos. El mercado que Jesse conocía, aquel territorio indómito donde la intuición valía más que cualquier norma, había desaparecido. Intentó adaptarse, pero cada operación resultaba fallida. Perdía dinero una y otra vez. Su instinto ya no funcionaba. Era como si el don que lo había acompañado toda su vida se hubiera esfumado. Para 1934, la mayor parte de su fortuna había desaparecido. Los 100 millones de dólares que una vez poseyó se habían desvanecido. Se declaró en bancarrota por 4ª vez. Aún así, persistió en su intento de resurgir. Se casó con una nueva mujer, Nena, pero el patrón se repitió. Obsesión, soledad, infidelidades, todo volvía a comenzar, como si su existencia estuviera atrapada en un ciclo inquebrantable. Entonces, un suceso aún más sombrío se cernió. En 1935, su hijo mayor, Jesse Jr., fue herido de bala. Fue durante una disputa con su madre, Dorothy, quien se encontraba ebria. El joven sobrevivió, pero aquel incidente aniquiló la escasa esperanza que le quedaba a Jesse padre. Sintió que había fracasado en todo aquello que verdaderamente importaba. El hombre que había doblegado al mercado era incapaz de vencer su propia melancolía. Los años se sucedieron. La nación iniciaba una lenta recuperación bajo el liderazgo de Franklin Roosevelt. Tismont hablaba del New Deal,
de trabajo, de reconstrucción. Pero para Jesse ya no quedaba nada por reconstruir. Cada intento de regresar al mercado concluía en fracaso. Su nombre había perdido su lustre, su genio, el respeto. El 28 de noviembre de 1940, Día de Acción de Gracias, Jesse Livermore se dirigió al hotel Sherry Netherland en Manhattan. Entró al bar. Solicitó un par de copas. Conversó brevemente con el camarero. Nadie percibió nada anómalo. Luego se levantó, se encaminó al baño, cerró la puerta y se disparó en la cabeza. Tenía 63 años. En su bolsillo se encontró una nota dirigida a su esposa, Nina. En ella se leía: «Estoy cansado de luchar. Mi vida ha sido un fracaso». Había escrito esa frase varias veces, como si intentara convencerse a sí mismo de su veracidad. El hombre que alguna vez fue aclamado como el más brillante de Wall Street terminó su vida creyéndose un fracasado, el genio capaz de interpretar los patrones del mercado como una sinfonía. Su historia legó una pregunta que aún resuena: ¿qué sentido tiene conquistar el mundo si, al hacerlo, uno se pierde a sí mismo? Jesse Livermore comprendió demasiado tarde que su verdadera contienda nunca fue contra el mercado, fue contra su imperiosa necesidad de controlarlo todo. El dinero le otorgó poder, pero también lo aisló, lo convirtió en prisionero de su propio éxito. Su vida, jalonada por triunfos y caídas devastadoras, se erigió en un espejo de la esencia de los grandes imperios, la certeza de que nada, por deslumbrante que parezca, puede evadir su intrínseca fragilidad, porque el mercado, en última instancia, siempre asciende y desciende. Los imperios también. Las fortunas cambian de manos, las épocas concluyen, los nombres se desvanecen, pero las lecciones perduran. El dinero no es un fin, es meramente un reflejo de nuestras decisiones, y cuando esas decisiones brotan de una ambición desmedida, tarde o temprano se cobra un precio. Jesse Livermore lo pagó con todo lo que poseía: su fortuna, su familia, su paz interior. Murió solo, pero su relato quedó grabado como una advertencia imperecedera, no sobre los peligros del mercado, sino sobre el riesgo de confundir el éxito con el valor personal. Existe algo que ningún número puede medir, ni siquiera el más perfecto de los cálculos: la felicidad. Y quizá, en lo más profundo de su ser, eso fue lo único que Jesse nunca aprendió a descifrar: el legado inevitable. Tras su muerte, el nombre de Jesse Livermore se desvaneció del epicentro de las conversaciones financieras. Durante un tiempo, su historia se narró con morbosidad, la de un hombre que lo poseyó todo y lo perdió, una fábula moral. Con el transcurso de los años, su recuerdo se diluyó. Wall Street continuó su inexorable giro. Nuevos inversores ocuparon su lugar. El ciclo del mercado reinició, como si nada hubiese acontecido. Pero, ¿qué sucede cuando alguien logra decodificar las emociones colectivas? Corre el riesgo de quedar atrapado por ellas. Aquellos que estudiaron su vida descubrieron que no era solo un relato de ambición, era la crónica de una mente que percibió más allá de su tiempo, un hombre que descifró los mecanismos de la especulación cuando casi nadie lo hacía. Jesse no fue solo un apostador afortunado, fue uno de los primeros en comprender que el mercado se mueve no por razones económicas, sino por emociones humanas: el miedo, la codicia, la esperanza y el pánico. Desde su juventud, Jesse había confiado en su intuición. Nunca precisó que otros le dictaran su proceder. Observaba los números, sentía las fluctuaciones del mercado, actuaba en consecuencia. Pero esa misma confianza lo elevó a genio y lo condujo a la ruina. Cada victoria reforzaba su convicción. Creía que podía controlar lo incontrolable. Cada ganancia lo volvía más audaz. Cada caída, más resuelto a recuperar lo perdido. Era un ciclo sin fin, una espiral que lo mantuvo encadenado al juego, incluso cuando ya no hallaba disfrute. A veces, las mentes más brillantes son las que enfrentan mayores dificultades para detenerse, pues detenerse implica aceptar que no siempre se puede vencer. Durante los años posteriores al colapso del 29, Jesse intentó reinventarse. Escribió un libro donde condensó su filosofía de inversión, explicaba sus métodos, sus reglas, su particular visión del mercado. Fue un intento de legar su conocimiento, de ordenar el caos de su mente,
pero incluso en esas páginas se vislumbraba una tristeza silenciosa. Tras cada consejo práctico, se ocultaba la voz de un hombre que había experimentado la gloria y el vacío. Afirmaba que el mercado nunca se equivoca, pero los hombres sí, o que la clave del éxito no reside en predecir el comportamiento del mercado, reside en controlar las propias emociones cuando éste actúa de forma inesperada. Son palabras sabias, también confesiones disfrazadas de lecciones. En sus últimos años, Jesse se convirtió en una figura solitaria. Paseaba por las calles de Nueva York con un sombrero oscuro, evadía las miradas, reconocía en silencio que el mundo que había dominado ya no existía. Las nuevas generaciones de traders operaban de otra forma. Las reglas del juego habían cambiado. Las instituciones financieras, los reguladores, los bancos, todos habían aprendido de su época, o al menos así lo creían. La verdad es que las lecciones de Jesse Livermore no se olvidaron, simplemente se repitieron con otros nombres y en otras épocas. Décadas después, en los años 80, los mercados volverían a caer en la misma trampa, la quimera de un crecimiento perpetuo. Luego, en los 2000, otra burbuja y más tarde otra. El ciclo se repite incesantemente, como si la humanidad no pudiera resistir la tentación de desafiar sus propios límites. Quizás la verdadera tragedia de Jesse residió en haber anticipado demasiado pronto la naturaleza humana, reflejada en los números, en haber comprendido que, detrás de cada alza y cada caída, subyace una emoción colectiva, se manifiesta idéntica, sin importar el tiempo ni la tecnología, y, no obstante, a pesar de conocer esa verdad, nunca logró evadirse de ella. Algunos sostienen que su historia debería ser enseñada, no como un manual de finanzas, sino como una lección de vida. No trata solo de dinero, trata de lo que acontece cuando el éxito se convierte en la única medida de la valía personal. Jesse creía que cada cifra ascendente confirmaba su inteligencia, su talento, su superioridad. Pero cuando las cifras descendieron, la sensación de no valer nada lo consumió. Su identidad estaba tan ligada al mercado que, al cambiar él dejó de saber quién era. Esa es la faceta más humana de su historia, el abismo que deja una vida construida en torno a un único propósito. En las semanas previas a su muerte, Jesse visitó a amigos cercanos. Les hablaba de reiniciar, de una nueva estrategia, de otra oportunidad. Aparentemente mostraba optimismo, pero quienes lo conocían bien percibían un cansancio distinto, una fatiga que no se medía en horas de trabajo, sino en años de lucha interna. Su esposa, Nena, recordó que él pasaba largos ratos observando por la ventana, en silencio, las luces de la ciudad. Afirmaba que Nueva York ya no era la misma. El rumor de las calles había mutado. Todo parecía más veloz, más impersonal. Tal vez hablaba de la ciudad, o quizás de sí mismo. Cuando entró al Hotel Sherry Netherland, nadie sospechó su intención. Saludó, sonrió, pidió una bebida. Poseía la serenidad de quien ha tomado una decisión definitiva. Y cuando la policía halló su nota, una de las frases más tristes rezaba: «No soy un hombre feliz, nunca lo he sido». Esa línea condensa toda su existencia. Jesse no fue un hombre común. Su mente operaba con la precisión de una máquina, pero su corazón jamás encontró sosiego. A lo largo de los años, muchos han intentado interpretar su historia. Algunos lo ven como un genio incomprendido, otros como un adicto al riesgo, otros como una víctima de su propio ego. Sin embargo, pudo ser todo eso a la vez. Su genialidad lo catapultó él a la cima, su ego lo impulsó a traspasar los límites, su humanidad, con todas sus fragilidades, lo hizo caer. El mercado lo recompensó y lo castigó en la misma medida. Cada etapa de su vida reflejó el movimiento que tanto estudió: ascender, caer, intentar ascender de nuevo, volver a caer, como si el destino jugara con él, usando las mismas reglas que él creía dominar. A veces, los hombres que intentan comprender el mundo terminan destruidos por lo que descubren. Jesse comprendió el alma del mercado, pero no la suya, y esa fue su verdadera pérdida. El paso del tiempo transmutó su historia en una leyenda silenciosa. Muchos traders modernos han leído sus enseñanzas sin conocer del todo quién fue. Han aplicado sus reglas. Han repetido sus frases,
sin percatarse de que detrás de cada una había una advertencia. No existe estrategia que sustituya el equilibrio emocional. No hay ganancia que compense la pérdida de propósito. No hay número que llene el vacío que deja la ausencia de paz. Jesse Livermore lo aprendió demasiado tarde. Por ello su historia se percibe tan actual. Cada generación persigue lo mismo: más dinero, más poder, más reconocimiento, y cada generación cree que esta vez será diferente. Pero los números, como el tiempo, siempre narran la misma historia: el auge y la caída, la ilusión y la realidad, la euforia y el silencio. Quizás la enseñanza más profunda de Jesse no radique en sus aciertos, sino en sus errores, pues en ellos se esconde la verdad que todos evitamos contemplar. El éxito no nos define, sí la forma en que afrontamos la derrota. Su vida, más que una tragedia, fue un espejo de lo que somos capaces de hacer. Cuando confundimos el valor con el precio, aunque el mundo lo haya olvidado, sus huellas persisten en cada gráfico, en cada ciclo del mercado, en cada relato de quien cree haber descubierto la fórmula para ganar siempre. Pero ganar siempre, en realidad, nunca ha sido posible. El equilibrio, ese estado que Jesse nunca alcanzó, no se halla en las cifras, sino en la calma, en la capacidad de detenerse antes de traspasar el límite, en saber cuándo es suficiente. Jesse Livermore no supo hacerlo. Vivió por el mercado, respiró por él, murió cuando el mercado dejó de hablarle, y quizá, si su historia continúa narrándose, es porque, en el fondo, todos tememos terminar igual, buscando respuestas en un lugar que jamás podrá darlas. Porque el mercado, como la vida, no promete justicia, solo movimiento, y en ese movimiento, a veces, las mentes más brillantes son las primeras en extraviarse. Ecos en el tiempo, el vacío que dejó la muerte de Jesse no se percibió de inmediato. La nación aún intentaba resurgir de la Gran Depresión. Las noticias hablaban de desempleo, de pobreza, de fábricas que cerraban, de hombres que regresaban a casa. No podían mirar a sus familias a los ojos. La muerte de un inversor, por célebre que fuese, no parecía importar demasiado, en medio de tanta miseria. No obstante, en los pasillos silenciosos de Wall Street, su nombre seguía siendo pronunciado en voz baja. Los rumores viajaban más rápido que el dinero. Algunos lo recordaban como un genio que se anticipó a todos, otros como un jugador que se dejó consumir por su propio juego. Los más jóvenes apenas sabían de su existencia y, sin embargo, muchos de ellos, sin ser conscientes, repetían sus mismos pasos, persiguiendo idénticos patrones, impulsados por las mismas emociones que él había intentado descifrar. El mercado, a pesar de todo, no había cambiado tanto como creían. Las leyes eran nuevas, las reglas más estrictas, los bancos más controlados, pero las personas seguían siendo las mismas, con los mismos miedos, la misma ambición, la misma necesidad de creer que esta vez el riesgo valdría la pena, y en eso la historia siempre termina repitiéndose. Mientras el país intentaba reconstruirse, Franklin Roosevelt dominaba la política. Su promesa de un nuevo trato devolvía la esperanza a millones. Había obras públicas, programas sociales, empleos. La gente comenzaba a creer nuevamente en el futuro, pero bajo esa superficie de optimismo persistía una herida invisible: la desconfianza. La Gran Depresión no solo había destruido fortunas, también había quebrado la fe en el sistema. Miles de familias habían visto desaparecer sus ahorros, de la noche a la mañana. Muchos culpaban a los bancos, otros al gobierno, otros a hombres como Jesse Livermore. Pero en realidad la culpa era más difusa, más humana. Era la consecuencia de una sociedad entera. Había confundido el crecimiento con la estabilidad, el crédito con la riqueza, la esperanza con la certeza. Jesse, en vida, había sido el espejo de todo aquello. Su historia era el reflejo de una época. El dinero parecía tener alma, y el alma un precio. ¿Qué significa realmente comprender el mercado? Algunos historiadores económicos comenzaron a estudiarlo años después, no por morbo, sino por curiosidad. Deseaban comprender cómo un hombre sin educación formal había logrado anticiparse a los mercados con tal precisión. Descubrieron que su método no era magia ni suerte, sino observación, paciencia
y una capacidad instintiva. Interpretó el comportamiento humano a través de los números. En los registros de sus cuadernos se conservaban notas detalladas, diagramas de tendencias, frases escritas con letra firme. En una de ellas se leía: "El mercado nunca está equivocado, las emociones sí". En otra: "El dinero se gana esperando, no actuando". Parecen consejos simples, pero en el fondo son advertencias, pues esperar, para alguien como él, era lo más arduo. Durante toda su vida, Jesse se debatió entre dos fuerzas, la razón y el impulso. Su mente le dictaba cuándo detenerse, pero su sangre le urgía a continuar, y en ese conflicto encontró tanto su éxito como su destrucción. En los años 40, el mundo volvió a cambiar. Europa ardía bajo la Segunda Guerra Mundial. América, aunque distante de los combates, se preparaba para intervenir. La economía reinició su movimiento, las fábricas renacieron, los empleos regresaron, el dinero volvió a circular, y con él resurgió también el ancestral deseo de apostar. Nuevos nombres comenzaron a acaparar los titulares financieros, jóvenes que creían haber hallado la fórmula del éxito, y aunque pocos lo sabían, las bases de sus estrategias estaban inspiradas, directa o indirectamente, en las enseñanzas de aquel hombre. Había fallecido en silencio una década antes. Su nombre aparecía en libros técnicos, en manuales de especulación, en conversaciones entre corredores que lo mencionaban casi como una leyenda. Se decía que nadie había comprendido el mercado como él, que su mente podía vislumbrar el futuro, oculto en los gráficos, pero lo que muchos olvidaban era el precio que pagó por poseer esa visión. El conocimiento, cuando se transforma en obsesión, deja de ser una herramienta, se convierte en una prisión. Jesse había sido prisionero de sus propias certezas, y esa prisión no tenía barrotes visibles, solo pensamientos que no le concedían descanso. Su segunda esposa, Nena, vivió varios años más. En una entrevista, mucho tiempo después, recordó que Jesse solía despertarse en la noche para anotar ideas en un cuaderno. No hablaba, no explicaba, solo escribía. Cuando ella le preguntaba qué hacía, él respondía: "Estoy buscando el patrón". Siempre el patrón, siempre la respuesta escondida detrás del caos. Esa búsqueda constante, esa incapacidad de aceptar el misterio de lo impredecible, fue lo que lo llevó a los extremos, porque en el fondo lo que Jesse nunca comprendió fue que el mercado no se puede dominar, solo acompañar, que no es un enemigo a vencer, sino una fuerza con la que convivir. Esa lección, tan sencilla y tan ardua, se reitera en cada generación de inversores. Cada vez que el mundo parece seguro, alguien decide apostar más de lo que puede perder. Cada vez que el dinero fluye con facilidad, alguien se convence: esta vez será distinto. Y entonces el ciclo comienza de nuevo. Décadas después, cuando la economía estadounidense volvió a enfrentar momentos de euforia y caída, el nombre de Jesse Livermore regresó a las conversaciones. Algunos lo citaban como inspiración, otros como advertencia, pero siempre aparecía, porque su historia, más que un recuerdo, es un espejo que obliga a cuestionar la profundidad de la comprensión, sobre las decisiones que se toman cuando el miedo o la ambición guían las manos. El mercado, afirmaba Jesse, es un reflejo del alma humana, y si eso es cierto, entonces su historia no fue solo la de un hombre, sino la de la humanidad. Después de su muerte, su hijo mayor, Jesse Jr., intentó seguir sus pasos. Trabajó en corretajes, estudió las estrategias de su padre, trató de encontrar lo que él había llamado la fórmula del movimiento, pero el destino parecía obstinado en repetir la tragedia. Décadas más tarde, Jesse Jr. también se quitó la vida, igual que su padre, en un hotel, con un arma y una nota. Esa coincidencia estremeció a quienes recordaban la historia familiar. Era como si la maldición de la obsesión hubiera pasado de generación, como un eco que se negaba a desaparecer. A lo largo del tiempo, los historiadores han debatido si la vida de Jesse Livermore fue una advertencia o una injusticia. Algunos creen que fue víctima de su tiempo, un hombre demasiado adelantado a una época. No supo manejar su genialidad. Otros sostienen que su caída fue inevitable. Nadie puede vivir eternamente al borde del abismo sin caer. Ambas cosas pueden ser ciertas. En su historia hay momentos de inspiración y de destrucción,
de lucidez y de locura, pero sobre todo una lección profunda sobre los límites de la inteligencia humana, porque por más brillante que sea una mente, no puede escapar de su propia sombra. Jesse vivió como un símbolo de éxito, pero murió como un recordatorio. El control absoluto es una quimera. La historia económica del siglo XX no volvió a ver a alguien exactamente como él. Surgieron otros nombres, otros genios, otros especuladores que intentaron imitar su método, pero ninguno alcanzó su combinación de instinto y tragedia. Y sin embargo, su presencia sigue viva en el aire de Wall Street, en la forma en que los operadores observan los gráficos, en el miedo silencioso que aparece cada vez que el mercado tiembla. En cada desplome, alguien recuerda su nombre. En cada burbuja, alguien cita sus palabras. En cada ganancia rápida, alguien se pregunta, ¿estará caminando hacia el mismo destino? La historia de Jesse Livermore, más que la de un hombre, es la de una advertencia. Se repite con cada generación que se convence de haber aprendido de los errores del pasado, solo para descubrir que los está replicando. Porque la codicia siempre regresa, disfrazada de oportunidad, y el miedo, oculto tras la euforia, aguarda su momento. En los días en que el mercado asciende sin pausa, todos se sienten invencibles. En los días en que cae, todos buscan culpables, pero el enemigo, en realidad, no está fuera, está dentro de cada uno, en esa voz que susurra, esta vez será diferente, esta vez no puede salir mal. Jesse escuchó esa voz demasiadas veces, y en el eco de sus decisiones aún resuena la advertencia que dejó escrita. Pocos la comprendieron. El mercado no destruye a los hombres se destruyen a sí mismos al intentar vencerlo. Así, entre las páginas de la historia financiera, su nombre sigue apareciendo como un fantasma. Recuerda que todo lo que sube, tarde o temprano, debe caer. El hombre que un día ganó más dinero que cualquier otro en Wall Street terminó perdiendo la batalla más importante, la de conservarse a sí mismo. Su historia no requiere monumentos, basta con observar el movimiento de los precios, las gráficas que suben y bajan, los rostros ansiosos de quienes creen haberlo entendido todo. Ahí, en ese vaivén constante, Jesse sigue vivo, observando desde algún rincón invisible, esperando que alguien, por fin, aprenda lo que él no pudo. Las décadas transcurrieron, el mundo continuó su marcha, como siempre, sin mirar atrás. La guerra transformó la economía global, los países se reconstruyeron, el dinero volvió a fluir como un río inagotable, aunque cambiara su cauce. No obstante, en los círculos donde la especulación seguía siendo una forma de arte, el nombre de Jesse Livermore permanecía suspendido en el aire, como una advertencia y como una leyenda. Los viejos corredores de bolsa hablaban de él con respeto, incluso con cierta devoción. Afirmaban que podía sentir los movimientos del mercado antes de que ocurrieran, que su instinto era más preciso que cualquier modelo matemático. Algunos aseguraban que, en las noches previas al desplome del 29, había caminado solo por las calles de Nueva York, observaba las luces encendidas de los edificios, murmuraba para sí, todo aquello pronto se apagaría. Era como si hubiese poseído la capacidad de oír el murmullo invisible de la economía, ese sonido que anuncia el cambio antes de que el mundo lo perciba. Pero lo que nadie decía en voz alta era que aquella habilidad también lo había condenado. Escuchar el murmullo del caos no significa poder silenciarlo. En los años 50, la economía estadounidense volvió a crecer con vigor. Pocos recordaban ya su rostro. Los nuevos inversores tenían otros héroes, otros nombres a quienes admirar. Las oficinas de corretaje se llenaron de hombres jóvenes, con trajes impecables, sonrientes, convencidos de comprender el juego mejor que nadie. Los libros que hablaban de Jesse se apilaban en los estantes polvorientos de las bibliotecas financieras, leídos solo por unos pocos curiosos. Buscaban descifrar el misterio detrás de su genio. Algunos de ellos hallaron en su historia un reflejo de su propia ambición, otros una advertencia demasiado incómoda, pero todos coincidían en algo: el ciclo seguía vivo, los mercados ascendían, los mercados caían, y con cada movimiento regresaba el mismo impulso ancestral, el de querer anticiparlo todo. Los analistas lo denominaban estrategia, los poetas lo llamarían destino. Décadas después, el mundo volvió a enfrentarse a nuevas burbujas, la del petróleo, la de las .com, la de los bienes raíces.
Los expertos desempolvaron su nombre. En conferencias, en artículos y en libros se mencionaba a Jesse Livermore, el hombre que había anticipado el desastre cuando nadie más lo vio. Lo describían como un visionario, entendía la psicología del mercado, un pionero de la especulación moderna, pero entre todas esas alabanzas se olvidaba siempre el detalle más crucial. Había terminado solo, agotado y vacío. Quizás porque aceptar eso significaba reconocer que el éxito absoluto no garantiza nada, que la victoria puede ser una forma más de derrota, cuando se obtiene al costo de la propia existencia. Las historias sobre él comenzaron a adquirir tintes míticos. Algunos decían que había dejado códigos secretos en sus... En este canal, cada semana te esperan explicaciones claras y relatos intrigantes sobre fortunas ocultas, el ascenso y caída de imperios, y cómo el dinero y la política han moldeado el mundo. Aquí aprenderás más sobre la historia del poder, despertarás tu curiosidad y ampliarás tu cultura. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. Volvamos al tema. Cuadernos, fórmulas ocultas capaces de predecir los movimientos del mercado. Otros aseguraban que había destruido parte de sus notas antes de morir, como si deseara evitar que alguien replicara su camino. Ninguna de esas versiones fue comprobada, pero ambas revelaban mucho más de lo que aparentaban, porque el mito de Jesse Livermore ya no era solo el de un hombre que venció a Wall Street, era el mito de la búsqueda imposible de controlar lo incontrolable, y eso, en realidad, es el corazón de su historia. El dinero, en esencia, carece de alma, pero el mercado sí la posee. Detrás de cada cifra hay una persona, y cuando millones de personas sienten lo mismo al unísono, esperanza, miedo, codicia, esas emociones se transforman en fuerzas poderosas. Pueden erigir o destruir imperios. Jesse comprendió eso mejor que nadie. Lo asimiló tan profundamente que se consumió en ello. Hay quienes creen que su final era inevitable. Un hombre que vive al borde del vértigo no puede habituarse a la calma. Después de escuchar el rugido del mercado durante años, el silencio se vuelve insoportable. Tal vez por eso, sus últimos días estuvieron colmados de una quietud. Le resultaba extraña. El mundo seguía avanzando, pero él ya no hallaba un lugar en él. El mercado se había vuelto más lento, más predecible, menos humano. Las nuevas reglas lo habían domesticado, y para alguien como Jesse, que encontraba vida en el caos, eso equivalía a la muerte. A veces, cuando las mentes brillantes carecen de un adversario digno, terminan dirigiendo su fuego hacia sí mismas. Y así ocurrió con él. Su historia, sin embargo, no concluyó con su muerte. De algún modo, siguió viviendo en las lecciones que dejó. En los libros de inversión, su nombre aparece junto al de gigantes como Rockefeller o Morgan, con una diferencia crucial. Ellos representan el poder, él la advertencia. Mientras los demás simbolizan la edificación de fortunas, Jesse personifica el precio, el de extraviarse en ellas. Muchos años más tarde, algunos psicólogos financieros, una profesión inexistente en su época, comenzaron a citarlo. Era un ejemplo de lo que ocurre. La mente humana se enfrenta a la incertidumbre sin límites. Sus estudios concluyeron que los mercados no se mueven por datos, sino por emociones colectivas, y que, aunque la tecnología y los sistemas cambien, el impulso humano sigue siendo el mismo. Jesse lo había dicho con otras palabras, mucho antes. El mercado nunca cambia, porque las personas nunca cambian. Esa frase se convirtió en una verdad. Atraviesa generaciones. Cada vez que una nueva ola de optimismo arrasa la prudencia, esa frase resuena. Cada vez que un inversor se convence de que su intuición es infalible, su nombre es mencionado. Y cada vez que el mundo financiero se desploma por su propio exceso, su sombra vuelve a proyectarse sobre los gráficos y las pantallas. Algunos afirman que su historia debería contarse no como una tragedia, sino como una parábola, pues en ella no solo hay ambición y caída, también hay comprensión, comprensión de lo que significa ser humano, frente al poder del azar, de lo que implica buscar certeza en un universo hecho de cambio. Jesse dedicó toda su vida a entender los patrones, pero lo que realmente necesitaba comprender era la ausencia de ellos. El mercado, como la vida, no sigue un guión. No hay ecuaciones que expliquen los caprichos de la suerte o los giros del destino, y tal vez eso fue
lo que más lo atormentó, descubrir que incluso las mentes más brillantes son insignificantes frente a la magnitud del caos. En los salones de inversión modernos, las pantallas parpadean con datos que cambian cada segundo. Pocos recuerdan su rostro, pero su esencia persiste en cada decisión impulsiva, en cada apuesta desesperada, en cada error que parece inevitable. Él fue el primer espejo que mostró el rostro real de Wall Street, no el de los hombres elegantes, ni el de las fortunas brillantes, sino el del miedo disfrazado de confianza. Y aunque el tiempo haya pasado, ese rostro sigue siendo el mismo. Las máquinas podrán calcular más rápido, los programas podrán anticipar tendencias, los analistas podrán llenar informes con palabras complicadas, pero, en última instancia, todo se reduce a lo mismo, lo que Jesse comprendió hace más de un siglo, un conjunto de emociones humanas proyectadas sobre una pantalla. Cuando el mercado sube, todos se sienten genios, cuando cae, todos buscan culpables. Entre ambos extremos se mueve la humanidad entera, oscilando entre la esperanza y el pánico. Jesse fue el primero en entenderlo, y el primero en pagar el precio por saberlo demasiado bien. Quizás por eso su historia nunca desaparece del todo, porque cada vez que el mundo olvida las consecuencias del exceso, su nombre vuelve, recordando que detrás de cada cifra hay un corazón latiendo demasiado rápido, y aunque él ya no esté, su voz parece susurrar desde un lugar invisible. El verdadero riesgo no reside en el mercado, sino en creer que se le comprende por completo. Una frase que resume no solo su carrera, sino su vida entera, porque, en última instancia, Jesse Livermore no perdió contra el dinero, ni contra la suerte, perdió contra su propia necesidad de tener razón, y esa es una batalla que nadie puede ganar. Su historia es, todavía hoy, la historia de todos, de quienes creen que el éxito es un destino al que se llega, y no un equilibrio que se mantiene. La sombra persistente. Con el paso del tiempo, la figura de Jesse se convirtió en una especie de fantasma. Rondaba los pasillos de la historia financiera. Algunos lo evocaban como el ejemplo máximo del genio solitario, el hombre que entendió lo que otros no podían ver. Otros lo recordaban como una advertencia, una especie de señal viviente sobre los límites de la ambición, pero más allá de esos extremos, su vida encapsuló el espíritu de una época en la que el dinero se confundía con la virtud y la osadía se celebraba más que la prudencia. A comienzos de los años 60, algunos de sus antiguos colegas relataban anécdotas sobre él. En los clubes privados de Nueva York, decían que poseía una forma particular de observar los tableros de cotizaciones, con los brazos cruzados, la mirada fija, una concentración tan profunda. Parecía capaz de detener el tiempo. Podía pasar horas sin hablar, sin moverse, apenas respirando, como si el menor ruido pudiera alterar el curso de las acciones. Cuando finalmente hablaba, todos escuchaban. No necesitaba gritar. Bastaba una frase concisa, una observación precisa, para que los demás comprendieran. Algo estaba a punto de suceder, y casi siempre sucedía. Lo que lo hacía único no era solo su talento para los números, sino su aguda intuición para las emociones ajenas. Podía sentir el miedo de otros traders antes de que se reflejara en los precios. Podía detectar la euforia colectiva antes de que estallara una burbuja y, sobre todo, sabía que esas emociones, el miedo y la codicia, eran los verdaderos motores del mercado. Para Jesse, cada número representaba una historia, cada gráfico una emoción. No veía cifras, veía pulsos, y en esos pulsos encontraba un orden. Los demás no lograban descifrar. Sin embargo, ese don que lo había elevado también lo consumió. Una mente que no puede dejar de buscar patrones. Termina viendo señales en todas partes, en los precios, en las noticias, en los gestos de la gente. Llega un punto en que el mundo entero se convierte en una serie infinita de ecuaciones por resolver, y cuando esas ecuaciones carecen de respuesta, emerge el vacío. Ese vacío fue el que acompañó a Jesse hasta sus últimos días. No era el vacío de la pobreza, ni el de la derrota, sino uno más profundo, el de alguien que ha ganado todas las batallas posibles, solo para descubrir que no había nada del otro lado. Tras su muerte, los periodistas que habían escrito sobre él lo recordaron, con una mezcla de fascinación y melancolía. Uno de ellos escribió que su vida
Era una ópera de números, un espectáculo grandioso de talento, fortuna y tragedia. Otro lo describió como el poeta del riesgo, un hombre que hizo de la especulación una forma de arte, pero, en el fondo, ambos sabían que su historia no era sólo la de un hombre brillante, sino la de una época. Creía poder domesticar el destino con fórmulas. A lo largo de los años, muchos intentaron emular su estilo, algunos estudiaron sus métodos, otros adaptaron sus estrategias, pero ninguno logró reproducir su instinto. Lo que Jesse poseía no podía enseñarse. Era una mezcla de inteligencia, intuición y una sensibilidad que rozaba la locura. Las universidades de economía comenzaron a incluirlo en sus estudios de caso. Lo presentaban como un ejemplo de los riesgos psicológicos del éxito, de cómo la autoconfianza puede transmutarse en soberbia y la disciplina en obsesión. Los profesores explicaban sus errores con gráficos y estadísticas, pero rara vez lograban transmitir la dimensión humana de su tragedia, porque más allá de los números, la historia de Jesse era la historia de un hombre. Se perdió buscando sentido. Su legado, aunque envuelto en misterio, influyó en generaciones posteriores de analistas y traders. Los grandes fondos de inversión que surgieron aplicaron, sin saberlo, muchas de sus ideas. La noción de estudiar el comportamiento del mercado como un fenómeno emocional, la importancia de anticipar las reacciones colectivas, la observación constante de las tendencias. Todo eso provenía en parte de su intuición y, sin embargo, ninguno de ellos pareció haber aprendido su lección más importante. La inteligencia, sin humildad, termina siendo autodestructiva. Los años siguieron su curso. Las crisis económicas regresaron una y otra vez, cada una con un nombre distinto, pero con el mismo corazón. En cada una de ellas, cuando la euforia se convertía en pánico, las viejas crónicas volvían a ser citadas, y en medio del caos su nombre reaparecía, como si el tiempo se negara a dejarlo descansar. Algunos decían que Jesse era el fantasma de Wall Street, no en sentido literal, sino como una presencia simbólica. Cada vez que el mercado alcanzaba un punto de locura colectiva, su sombra se proyectaba sobre los gráficos. Era el recordatorio silencioso: nada es eterno. Los imperios financieros se construyen sobre cimientos de arena. Su historia también inspiró libros, películas y documentales. Todos buscaban capturar el misterio de un hombre. Entendió demasiado pronto que el dinero no compra la paz, pero ninguno logró capturar del todo su silencio, ese silencio que lo acompañaba incluso en los momentos de mayor éxito, cuando el resto del mundo lo admiraba. Él ya empezaba a sentir el peso de la soledad. Los archivos personales de Jesse se dispersaron. Con el tiempo, algunos de sus cuadernos fueron vendidos a coleccionistas, otros desaparecieron, pero en los que se conservaron hay fragmentos que aún estremecen. En una de sus últimas notas escribió: «No hay victoria más triste que tener razón cuando todos los demás pierden». Esa frase, escrita por alguien que había ganado una fortuna el día en que el mundo se derrumbó, revela más que cualquier biografía. Muestra la conciencia de un hombre, incluso en su triunfo, comprendió la dimensión del sufrimiento ajeno. Y tal vez ahí, en esa comprensión tardía, se oculta lo más humano de Jesse Livermore, porque detrás del especulador y del genio había un ser humano. Aún se preguntaba si había obrado correctamente, si su talento era una bendición o una condena. Esa dualidad lo acompañó siempre: la admiración y la culpa, la gloria y la angustia, la certeza y la duda. En algún punto de su vida, cuando la riqueza parecía infinita, probablemente creyó haberlo logrado. Había vencido al destino, había descifrado el código, pero el destino, como el mercado, no se deja vencer, solo espera, y cuando llega el momento, cobra su deuda, con implacable precisión. La de Jesse fue una deuda emocional, no económica. La pagó con la soledad, con el peso de saberse incomprendido, con la imposibilidad de dejar de pensar. Su historia recuerda que ningún número, por grande que sea, puede compensar la ausencia de calma, que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de descansar en paz consigo mismo. Jesse Livermore no lo logró. A mediados del siglo XX,
El mundo se adentraba en una nueva era de prosperidad. Tras la guerra, el mito de Jesse parecía haberse desvanecido entre el fragor de una sociedad. Ahora celebraba la estabilidad, la producción en masa, el consumo. Las familias soñaban con hogares, automóviles y televisores, no con acciones o especulaciones. Wall Street había dejado atrás, al menos en apariencia, los días frenéticos, de euforia y ruina, pero en los sótanos, donde aún se intercambiaban susurros sobre las viejas glorias del mercado, su nombre seguía apareciendo, como una sombra persistente. Los corredores veteranos narraban su historia a los más jóvenes. Era una mezcla de advertencia y leyenda. Algunos decían que, si Jesse hubiese nacido en otra época, habría sido un científico, un físico, un astrónomo, alguien que busca leyes ocultas en el universo, pues eso era lo que realmente lo impulsaba, la necesidad de encontrar orden en el caos. No quería simplemente enriquecerse, anhelaba comprender, y esa diferencia, aunque sutil, fue lo que marcó su destino. Su obsesión por descifrar el movimiento de los mercados era idéntica, a la que empujó a tantos otros hombres, a explorar los misterios del cosmos, pero a diferencia de ellos, Jesse no buscaba respuestas en las estrellas, sino en los precios de las acciones, y el universo que eligió estudiar era mucho más inestable, mucho más cruel. Mientras los economistas del Nuevo Mundo hablaban de crecimiento sostenido y de equilibrios permanentes, Jesse seguía siendo, sin quererlo, la voz ausente. Recordaba que nada permanece en calma para siempre. Cada expansión lleva en su seno su propia contracción. Cada auge guarda las semillas de su caída, y aunque el mundo intentó olvidarlo, los acontecimientos no tardaron en darle la razón. Llegó otra recesión y luego otra, cada una con un rostro distinto, pero con la misma estructura. Primero la confianza, luego el exceso, finalmente la caída, y con cada ciclo, quienes conocían su historia, veían repetirse los patrones que él había descrito décadas antes, con una precisión que rozaba lo profético. ¿Podemos realmente aprender del pasado? A finales de los años 70, un grupo de analistas redescubrió su figura, estudiaron sus cuadernos, sus frases, sus operaciones, publicaron artículos, intentaban analizar sus decisiones como ecuaciones matemáticas, pero siempre llegaban a la misma conclusión. Lo que Jesse poseía no podía reducirse a fórmulas. Su fuerza residía en lo intangible, en la intuición, en esa percepción silenciosa, lo que otros pasaban por alto, aunque sus métodos parecían pertenecer a un mundo anterior, antes de las computadoras y los algoritmos. Su forma de pensar era sorprendentemente moderna. En su obsesión por observar la psicología del mercado, se adelantó medio siglo, a lo que después llamarían finanzas conductuales. Comprendió que el dinero no se mueve por lógica pura, sino por impulsos, por el deseo colectivo, creer que se puede vencer al azar. Esa comprensión fue su mayor don, pero también su condena, una vez que se disciernen los hilos invisibles que mueven al mundo. Resulta difícil volver a creer en la estabilidad. Su vida fue una demostración constante de esa paradoja. Cuanto más comprendía el sistema, menos podía confiar en él. Con el tiempo, su figura se transformó en un símbolo, no de riqueza, sino de advertencia. En cada aula donde se enseñaban las bases de la inversión, su nombre aparecía, junto a la palabra riesgo, y no el riesgo de perder dinero, sino el riesgo de perderse a uno mismo. Algunos psicólogos de Wall Street comenzaron a llamarlo el arquetipo del trader absoluto, un hombre que llevó su búsqueda hasta las últimas consecuencias, hasta el punto en que el conocimiento se vuelve destructivo. Lo curioso es que incluso en su tragedia, Jesse inspiró a generaciones enteras. Muchos lo admiraban no por su final, sino por su capacidad de enfrentarse a lo imposible. Hay algo profundamente humano en la figura, quien busca dominar lo indomable. En su obstinación se percibe una chispa de grandeza y de locura. Atrae tanto como asusta. Quizás por eso su nombre sigue regresando periódicamente, como una marea que se niega a retirarse. Cuando el mercado está en calma, nadie lo menciona, pero cuando el caos regresa, cuando las pantallas se tiñen de rojo, los analistas no encuentran explicaciones,
Su fantasma reaparece entre los titulares, recordando que todo esto ya ha sucedido antes. Los años 90 trajeron consigo una nueva generación de inversores, impulsados por la tecnología y la información instantánea. Las pantallas reemplazaron los tableros de tiza, los datos fluían más rápido que nunca, la confianza en los algoritmos parecía infinita. Se afirmaba que ahora el mercado era más racional, más predecible, más seguro, pero detrás de esa ilusión tecnológica seguían latiendo las mismas emociones de siempre: el miedo, la codicia y la esperanza, tres fuerzas que Jesse había identificado, mucho antes de que alguien les pusiera nombre. Cuando estalló la burbuja tecnológica, su figura volvió a los medios. Los periodistas desempolvaron su historia, para explicar cómo la euforia siempre termina en silencio. Y en ese silencio, miles de personas volvieron a darse cuenta. La lección nunca cambia. Algunos incluso citaron sus palabras en los titulares: el mercado nunca se equivoca. Pero olvidaban la parte que venía: después, solo los hombres lo hacen. Esa segunda frase, más que ninguna otra, resume su visión del mundo. No hay error en los números, el error reside en la interpretación, en la manera en que la mente humana transforma la realidad en deseo. Así, mientras el siglo avanzaba y el dinero seguía moviéndose con la misma impaciencia de siempre, su historia se volvió intemporal. Ya no pertenecía al pasado, sino a una lección eterna, un recordatorio de lo que ocurre cuando la inteligencia se separa del equilibrio. En los foros financieros modernos, su nombre aparece como una cita recurrente. Los jóvenes inversores lo mencionan como una figura mítica, un símbolo de la genialidad y del riesgo, pero pocos comprenden que Jesse no fue un héroe ni un villano, fue simplemente humano, un hombre con una mente privilegiada y un corazón inquieto. Amó los números como otros aman la música o la poesía. Se enamoró de un sistema que no puede amar de vuelta, y ese amor imposible fue lo que lo destruyó. A veces, las historias más trágicas no son las de quienes fracasan sin alcanzar la cima, sino las de quienes la alcanzan y descubren que allí arriba no hay nada. Jesse llegó tan alto, el aire se volvió demasiado tenue para respirar, y cuando miró hacia abajo, solo encontró vértigo. Por eso su historia, más que un relato sobre finanzas, es un espejo sobre la naturaleza humana. Todos, en algún nivel, perseguimos lo mismo: una forma de control, una certeza, una respuesta, y cuando se cree haberla encontrado, se descubre que la vida siempre tiene un movimiento más, que no se vio venir. Ese fue el movimiento que derribó a Jesse Livermore, y ese es el movimiento que sigue derribando, siglo tras siglo, a quienes creen poder ganarle al destino. El nuevo siglo trajo consigo un aire de modernidad. Pretendía sepultar las viejas lecciones. Las bolsas de valores se transformaron en templos digitales. Miles de personas operaban desde pantallas brillantes, convencidas de que el conocimiento técnico bastaba para vencer al azar. La velocidad se erigió en nueva virtud, la información en nuevo oro, la paciencia en un valor en extinción. En ese mundo acelerado, la figura de Jesse parecía un vestigio de otra era. Sin embargo, periódicamente su nombre volvía a surgir, como si la historia se resistiera hasta avanzar sin recordarlo. Las crisis financieras de las últimas décadas confirmaron una y otra vez aquello que él había comprendido mejor que nadie: la naturaleza humana no cambia, aunque cambien las herramientas. En los mismos lugares donde antes se escuchaban gritos, ahora reinaba el silencio, pero las emociones eran idénticas. La codicia seguía empujando a las personas a arriesgar más de lo que podían perder, y el miedo continuaba paralizando las manos. En el momento más decisivo, cada generación repite el mismo ciclo con fe renovada. Los jóvenes traders del siglo XXI leen sobre Livermore como si fuera una figura legendaria, un titán del pasado, un espíritu que anticipó todo, lo que el tiempo confirmaría. Lo ven como un héroe trágico, un hombre que llegó demasiado lejos en su comprensión del juego, pero pocos comprenden que no fue el mercado quien lo venció, sino su propia mente. Jesse no cayó por falta de talento, sino por un exceso de intensidad. Su don para ver patrones donde otros solo percibían ruido se convirtió en una carga insoportable. Lo que para los demás era incertidumbre,
Para él era un clamor, que no podía apagar. Su cerebro estaba en constante movimiento, incapaz de descansar, atrapado en un análisis perpetuo del mundo, y ninguna mente, por brillante que sea, resiste tanto tiempo sin quebrarse. Cuando se vive con la mirada fija en los números, se empiezan a perder de vista los rostros. Jessie, que había aprendido a leer el lenguaje de los mercados, olvidó el lenguaje de la vida. Perdió contacto con su familia, con sus amigos, con la noción misma del descanso. Para él, el silencio era un recordatorio. El mercado seguía moviéndose sin su intervención, y eso, más que cualquier pérdida económica, era lo que lo atormentaba, la idea de quedar fuera del juego. Por eso, incluso después de haberlo conquistado todo, no supo detenerse. En su mundo, la calma no era un premio, sino una amenaza. Así, la mente que había logrado dominar el caos terminó consumida por él. ¿Qué nos enseñan sus errores hoy? Pero si su vida fue una tragedia, su legado fue una advertencia. Hoy, cada gráfico, cada predicción y cada algoritmo intenta anticipar el comportamiento del mercado. Lleva en su esencia la huella de sus intuiciones. Los sistemas modernos que analizan patrones y emociones no son más que la materialización de lo que Jessie hacía a mano, noche tras noche, frente a su pizarra y su cinta de teletipo. Él fue, en cierto modo, el primer científico del caos financiero. Aunque nunca lo habría expresado con esas palabras, su trabajo consistía en descifrar el ritmo oculto de la multitud. Sabía que los precios no suben por razones lógicas, sino porque las personas quieren creer en algo. Y cuando esa creencia se debilita, todo se derrumba. El mundo moderno, con toda su tecnología, sigue tropezando con las mismas piedras. Cada vez que los mercados alcanzan alturas históricas, alguien pronuncia la frase que parece marcar el comienzo de todas las caídas. Esta vez es diferente. Esa ilusión de diferencia, esa incapacidad de reconocer los patrones antiguos bajo disfraces nuevos, es lo que mantiene vivo el ciclo y también lo que mantiene viva la relevancia de Jesse Livermore. Los libros que narran su historia aún se venden. Los documentales sobre su vida siguen encontrando audiencia y sus frases circulan entre inversores. Las repiten sin siempre comprender su profundidad. Algunos las usan como motivación, otros como consuelo, pero en cada palabra suya hay una advertencia, disfrazada de enseñanza. Cuando escribió que el mercado nunca se equivoca, estaba hablando del poder de la multitud, pero también estaba advirtiendo que enfrentarse a ella es inútil. El mercado no es un enemigo ni un aliado, es un espejo, refleja la naturaleza humana amplificada hasta el extremo. Y si eso es cierto, entonces Jesse no perdió contra los mercados, sino contra el reflejo más crudo de sí mismo. Su historia, contada con el paso de los años, se ha transformado en una meditación sobre los límites del conocimiento y la fragilidad del alma humana frente al poder del deseo, porque al final todo se reduce a una pregunta. Él mismo pareció hacerse en los últimos años de su vida. ¿Qué significa ganar si al hacerlo uno se queda vacío? Esa pregunta sigue siendo incómoda. No tiene una respuesta clara. En un mundo que mide el éxito en cifras, la idea de que el éxito pueda ser una forma de fracaso resulta casi insoportable. Pero la historia de Jesse demuestra: la abundancia sin propósito se convierte en carga. En su época, la codicia era visible. Hombres con sombreros y trajes elegantes apostaban fortunas en salones llenos de humo. Hoy, esa codicia es más silenciosa, más digital, pero igual de intensa. Los impulsos son los mismos, solo cambió la interfaz. La ambición sigue teniendo la misma voz, la misma promesa, la misma capacidad de cegar. Jesse no fue el primero ni el último en dejarse arrastrar por ella, pero fue quien la llevó hasta sus últimas consecuencias. Por eso su historia trasciende su tiempo cada vez que un joven operador abre una cuenta, con la ilusión de hacerse rico en semanas. Repite el gesto de aquel chico. Huyó de una granja con $5 en el bolsillo. Cada vez que alguien confunde su suerte con sabiduría, revive el brillo y la caída de Livermore. Cada vez que una mente brillante se cree invencible, se acerca, sin saberlo, al mismo precipicio. Así, su historia no pertenece solo al pasado, sino al presente eterno del ser humano. La obsesión por controlar el destino no ha desaparecido,
solo ha cambiado de escenario en los mercados, en la política, en la vida personal. El patrón se repite, se buscan señales, se trazan estrategias, convencidos de que si se analiza lo suficiente, se podrá evitar el error. Pero el error no está afuera, sino adentro. Jesse lo entendió tarde, cuando ya no podía corregirlo. Su última nota, escrita con una caligrafía que temblaba, más por la tristeza que por la edad, no era un lamento sobre el dinero, era una confesión. En ella no hablaba de cifras, ni de operaciones, ni de pérdidas. Hablaba de cansancio, de la sensación de haber vivido dentro de una maquinaria, que no se detiene nunca. Quizás por eso su historia no se siente vieja. Todos, en algún momento, sentimos ese mismo agotamiento, el de perseguir algo que nunca parece suficiente. En ese sentido, Jesse Livermore no fue solo un especulador, fue un espejo del alma humana, puesta a prueba por su propio ingenio, un recordatorio. La inteligencia sin pausa se convierte en tormenta. Incluso la mente más lúcida necesita aprender a detenerse, antes de que la claridad se vuelva oscuridad. Su vida fue un ascenso deslumbrante y una caída silenciosa, pero su eco sigue resonando, no en los números, sino en las preguntas que dejó atrás, preguntas que el tiempo no ha podido responder, pertenecen a algo más grande que el dinero, pertenecen al misterio de lo que somos, cuando lo tenemos todo, y aún así sentimos que falta algo. Hoy, más de un siglo después de su nacimiento, el nombre de Jesse Livermore sigue apareciendo en las conversaciones de quienes intentan entender los misterios del mercado. Los analistas lo citan como precursor de la psicología del trading. Los economistas lo estudian. Es un caso de genialidad y autodestrucción. Los narradores lo recuerdan como una tragedia moderna, envuelto en elegancia y dinero. Pero, detrás de toda esa mitología, hay algo mucho más simple, la historia de un hombre que nunca encontró paz. En sus últimos años, la fama se había desvanecido. Su nombre apenas aparecía en las páginas financieras. Jesse se convirtió en un espectador silencioso del mundo que alguna vez dominó. Pasaba las tardes caminando por las calles de Manhattan, mirando los edificios. Habían crecido con la misma velocidad que alguna vez crecieron sus ganancias. A veces se detenía frente a las vitrinas de los bancos, observaba a los jóvenes. Entraban y salían con carpetas llenas de papeles y rostros llenos de confianza. En esos gestos veía una versión más joven de sí mismo, el muchacho que alguna vez soñó con dominar el mercado y aún no sabía cuánto costaría lograrlo. Nunca escribió memorias, nunca trató de justificar sus errores. En el fondo, sabía que no se trataba de explicarlos, sino de aceptar. Algunas cosas simplemente no tienen explicación. La mente humana, con toda su inteligencia, sigue siendo un terreno lleno de sombras, y él había caminado demasiado tiempo dentro de las suyas. Muchos de los que lo conocieron decían que, en persona, Jesse no era arrogante ni altivo. Tenía un tono tranquilo, casi tímido, una mirada que parecía atravesarlo todo. Su voz era pausada, su manera de hablar, precisa. No era el tipo de hombre que imponía respeto por su presencia, sino por su serenidad. Pero esa calma exterior era solo una máscara. Por dentro llevaba una tormenta que nunca dejaba de girar. Era, como lo definió un periodista años después, un hombre en guerra con su propia mente, la paradoja más grande de su historia. Jesse pasó la vida buscando patrones para predecir el futuro. Sin darse cuenta, su propio destino seguía el patrón más antiguo del mundo, el del ascenso y la caída. En el fondo, sabía que ese ciclo era inevitable. Lo había visto en las acciones, en las empresas, en los países. Todo lo que sube debe bajar, pero nunca pensó que esa ley se aplicaría también a él. Y sin embargo, fue así. Su vida comenzó con una fuga y terminó con una renuncia. Huyó de la granja donde no quería pasar la vida. Acabó escapando del mundo que había construido con esfuerzo. En ambos momentos lo movía el mismo impulso, la necesidad de liberarse. Tal vez si hubiera comprendido. La verdadera libertad no está en el control, sino en la aceptación. Su final habría sido distinto, pero eso habría sido negar quién era, porque Jesse no sabía vivir sin lucha. Su mente necesitaba desafíos, y cuando el mercado dejó de ofrecerlos, se quedó sin motivo para seguir. Esa es, quizás,
la enseñanza más amarga de su historia. El éxito, cuando se convierte en identidad, puede ser tan peligroso como el fracaso. Hoy, los mercados se mueven impulsados por inteligencia artificial y algoritmos, capaces de analizar millones de datos por segundo. Algunos podrían pensar que las lecciones de Jesse ya no son necesarias, pero basta una crisis, un colapso inesperado, una ola de pánico colectivo, para que sus palabras vuelvan a tener sentido, porque las máquinas pueden procesar información, pero no pueden comprender el miedo, y mientras haya miedo, habrá errores, y mientras haya errores, seguirá existiendo Jesse Livermore, como un eco que advierte. No importa cuántas veces se crea haberlo entendido todo, el mercado siempre tendrá la última palabra. A veces se dice que su historia terminó en el hotel aquella tarde de noviembre, pero en realidad no terminó allí, terminó mucho antes, el día en que comprendió: el éxito no llenaba el vacío que llevaba dentro. Creamos este canal con un propósito: compartir conocimiento y acercar los secretos de las grandes fortunas, las intrigas políticas y las historias de los imperios que definieron nuestro mundo, porque creemos que entender el pasado es también entender quiénes somos hoy. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. El disparo fue solo el punto final de una frase. Se había estado escribiendo durante años. Quizás, en algún rincón de su mente, todavía conservaba la imagen del niño. Huyó de la granja con $5 en el bolsillo y un sueño en el corazón. Tal vez, durante un instante antes del final, pensó en su madre, en aquella mañana fría. Lo dejó partir. Tal vez pensó en que todo, desde aquel momento, había sido una larga búsqueda, de algo que nunca llegó a encontrar. Aunque su historia terminó en tragedia, el mensaje que dejó no es de desesperanza, es, de algún modo, una invitación a la comprensión, a recordar. El dinero no cura la soledad, la inteligencia no garantiza la paz, la ambición sin propósito se convierte en prisión. Cada generación necesita volver a escuchar esa verdad, y cada generación, de un modo u otro, la olvida. Por eso, el nombre de Jesse Livermore sigue apareciendo en los libros, en los foros, en las conversaciones entre inversores y soñadores, no porque haya sido perfecto, sino porque su imperfección lo hace humano. Su vida es un recordatorio. La búsqueda del control absoluto, en los mercados o en la vida, es una batalla que nunca se gana. La sabiduría no consiste en evitar las caídas, sino en aprender a vivir con ellas, y quizás, si su historia sigue contándose una y otra vez, no sea por su dinero ni por su fama, sino porque en ella hay algo que todos reconocemos: la necesidad de darle sentido al caos. Jesse Livermore pasó su vida entera, tratando de entender por qué las cosas suben y bajan, pero lo que nunca pudo comprender fue por qué el alma humana hace exactamente lo mismo, y esa, al final, es la lección que dejó grabada. Entre los márgenes del tiempo no hay fórmula para vencer al azar, no hay gráfico que explique el corazón, no hay fortuna capaz de comprar la serenidad. El verdadero conocimiento no está en predecir el futuro, sino en aceptar que todo puede cambiar. Y tal vez, si hubiera aprendido a aceptar esa verdad, su historia habría terminado de otra manera, pero el destino, como el mercado, no negocia con nadie. El niño que una vez miró los números y vio en ellos la promesa de libertad, terminó descubriendo que los números también pueden encadenar, y aunque su cuerpo descansa, su sombra sigue recorriendo los pasillos del tiempo, recordando que la grandeza y la tragedia muchas veces son la misma cosa, vistas desde ángulos distintos. Jesse Livermore fue el reflejo de una era, también un espejo para todas las que vinieron después. Su vida fue una ecuación perfecta, nunca encontró solución, una sinfonía interrumpida justo en su nota más alta, y, aun así, su historia no se borra, porque mientras exista la ambición, mientras el hombre siga soñando con dominar lo incontrolable, su nombre seguirá apareciendo, silencioso, inevitable, como una advertencia, escrita en la memoria del tiempo. Su vida comenzó con $5 y un sueño, y terminó con millones y un vacío imposible de llenar. Entre ambos extremos dejó la huella de un hombre, lo apostó todo por comprender el misterio del mundo, solo para descubrir que el misterio más grande estaba dentro de sí mismo. El legado de Jesse Livermore no se mide en los números que ganó, ni en los que perdió,
se mide en las preguntas que dejó abiertas, en las lecciones que el tiempo sigue repitiendo sin descanso. Cada generación que intenta encontrar una fórmula definitiva para el éxito acaba regresando, de algún modo, a los mismos dilemas que él enfrentó, porque lo que cambian son los escenarios, no las emociones que los mueven, el deseo de vencer, la ilusión de control, la búsqueda de significado. Esas fuerzas siguen vivas en el corazón de cada persona que juega con el riesgo, en el fondo, todos los que apuestan su suerte al movimiento de una línea, a la fluctuación de un precio, a la promesa de un cambio, están dialogando con el mismo espíritu inquieto que habitó en Jesse. Su vida no fue un error, aunque su final lo parezca, fue un espejo de la condición humana, llevada al límite, una demostración de lo lejos que puede llegar una mente, cuando no conoce el descanso, y también una advertencia sobre lo que ocurre, cuando el talento no encuentra equilibrio con la calma. En los salones de Wall Street todavía se escucha su nombre, a veces pronunciado con admiración, a veces con temor. Algunos lo citan para inspirarse, la historia del joven que escapó de una granja y conquistó el corazón del mercado. Otros lo mencionan con un suspiro, como el ejemplo de lo que ocurre cuando la genialidad olvida su propio límite. Pero todos coinciden en algo. Nadie que conozca su historia vuelve a mirar los números de la misma forma, porque detrás de cada cifra, detrás de cada operación, hay una historia humana, hay una mezcla de fe y de duda, de esperanza y de miedo, y cuando comprendemos eso, entendemos también por qué el mercado es tan impredecible, porque no está hecho de máquinas, sino de personas. Eso fue lo que Jesse intuyó antes que nadie. Los movimientos del mercado son, en realidad, los latidos colectivos de la humanidad. El precio de una acción no refleja solo la salud de una empresa, sino el pulso emocional de millones de almas, buscando sentido en el dinero, y cuando uno aprende a ver el mercado de esa forma, ya no puede separarlo de la vida, porque la vida misma es una serie de ciclos, suben y bajan, impulsados por el deseo, el temor y la esperanza. Jesse vio ese patrón, lo entendió, lo utilizó y finalmente fue arrastrado por él, pero aunque su caída fue trágica, su comprensión fue profunda, tan profunda que, más de 100 años después, sigue siendo verdad. Su historia se estudia en las aulas, pero también se siente en los silencios, en esos segundos antes de tomar una decisión importante, cuando uno se pregunta si está actuando por razón o por impulso. En esos momentos, el éxito parece asegurado. Sin embargo, algo en el pecho murmura, todo puede cambiar. Es ahí, en ese instante de duda, donde Jesse sigue vivo, porque, al final, lo que su vida enseña no es cómo ganar, sino cómo mirar. A lo largo de su carrera, sus contemporáneos lo llamaron muchas cosas: visionario, apostador, genio, loco, pero lo que realmente fue, más allá de todas esas etiquetas, fue un observador. Observó el mundo con una atención casi dolorosa. Vio los movimientos sutiles, los demás ignoraban. Percibió los cambios de ánimo del público, las señales escondidas en los márgenes, y sin embargo no supo observarse a sí mismo con la misma claridad. Quizás esa sea la lección final que dejó. Comprender el mundo no sirve de mucho si uno no logra comprenderse. En su silencio final, en la soledad del hotel, donde terminó su vida. Esa comprensión probablemente llegó tarde, pero llegó. Las últimas palabras que escribió, entre líneas torcidas y tinta desvanecida, hablaban de cansancio, sí, pero también de aceptación, no de arrepentimiento, sino de una calma que nunca había conocido. Estoy cansado de luchar, escribió, y en esa frase había más paz que en toda su vida. La lucha era su naturaleza, pero incluso los guerreros necesitan descanso. Aunque su historia terminó con un disparo, el eco de su existencia no fue de derrota, sino de enseñanza. Enseñó que el éxito sin propósito se disuelve como el humo. El dinero sin equilibrio se convierte en carga. El conocimiento sin autoconciencia es una forma más de ceguera. Desde entonces, cada crisis, cada burbuja, cada desplome repite la misma melodía que él escuchó antes que nadie, y cada generación, sin saberlo, vuelve a bailar al ritmo que él marcó. La historia de Jesse Livermore no pertenece a un tiempo específico, es la historia de todos,
los que alguna vez han creído que pueden dominar lo impredecible, de todos los que han confundido el brillo del éxito con la luz de la verdad,